Hay una tarde en particular que Norma García no va a olvidar fácilmente. Tenía 67 años, vivía en el este de San Antonio y esa tarde estaba sentada en la cocina de su hija tratando de leer una receta médica que acababa de llegar por correo. Las letras se movían, se mezclaban. Norma acercó el papel hasta casi tocarse la nariz y aún así no podía distinguir lo que decía. Tuvo que pedirle a su hija de 38 años que se la leyera en voz alta. Y mientras su hija leía, Norma miró por la ventana hacia el jardín donde sus nietos jugaban y por primera vez en su vida pensó algo que la heló por dentro. Ya no veo sus caras con claridad, solo siluetas, solo manchas de color. Y nadie me había dicho que esto iba a pasar tan rápido. Si usted conoce esa sensación, si alguna vez ha tenido que pedir ayuda para leer algo que antes leía sin dificultad, si ha notado que las luces de noche tienen como un halo brillante a su alrededor, o si simplemente siente que su visión ya no es la que era hace 10 años, entonces este contenido es para usted, no para asustarlo, no para prometerle milagros, sino para darle información real, información basada en investigaciones serias, que le ayude a entender qué está pasando en sus ojos y qué puede hacer de manera práctica para proteger lo que todavía tiene. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas en este país y que en la comunidad hispana y latina tiene un peso particular, por razones que le voy a explicar en detalle. Vamos a hablar de la salud visual después de los 55 años de las cataratas, de la degeneración macular, de cómo ciertos alimentos sí tienen un efecto real y comprobado sobre la salud de sus ojos. Y también de cómo distinguir lo que la ciencia dice de verdad de lo que le exageran en internet para que haga clic. Porque hay mucha información por ahí que promete revertir cataratas en 30 días con una fruta secreta o recuperar el 100% de la visión con un protocolo de 7 pasos antes de dormir. Y esas promesas no solo son falsas, sino que pueden ser peligrosas, porque hacen que personas reales dejen de ir al médico cuando todavía hay tiempo de actuar. Así que vamos a limpiar eso también. Quédese con nosotros, porque al final de este contenido va a tener una imagen mucho más clara, del juego de palabras, de lo que puede hacer hoy, esta semana y en los próximos meses para cuidar su visión de manera real, sin gastos exagerados, sin cirugías innecesarias y con el conocimiento de lo que le corresponde como paciente y como beneficiario de Medicare si ya tiene esa cobertura. Primero, hablemos de lo que le pasaba a Norma, porque su historia no es rara. Es la historia de millones de personas. Norma llevaba varios años notando cambios en su visión, pero como muchas personas los fue acomodando. Compraba lentes de lectura más fuertes cada año. Dejó de manejar de noche. Dejó de bordar, que era algo que amaba desde joven. Y cuando finalmente fue al oftalmólogo, le dijeron algo que ya esperaba, pero que aún así le cayó pesado. Tiene cataratas bilaterales en etapa moderada. Y también tiene signos tempranos de degeneración macular. Lo que Norma no esperaba era la pregunta que le hicieron después en la clínica. ¿Cuánto tiempo lleva con diabetes? Porque Norma sí tenía diabetes tipo 2 diagnosticada hacía 8 años. La tenía razonablemente controlada, pero no perfectamente. Y lo que nadie le había explicado claramente hasta ese momento es que la diabetes y la salud visual están conectadas de una manera directa, poderosa, y que en la comunidad latina esa conexión tiene un peso especial. Vamos a entender esto paso a paso. Los ojos son órganos extraordinarios. Son probablemente los órganos más complejos del cuerpo después del cerebro. Dentro del ojo hay una estructura llamada cristalino, que es como una lente natural, transparente, flexible, que enfoca la luz hacia la retina, que es la capa sensible al fondo del ojo, donde se forman las imágenes que después el cerebro interpreta como visión. Cuando esa lente, el cristalino, se vuelve opaca, es decir, cuando empieza a nublarse, a perder su transparencia, se le llama catarata. Y la pregunta que casi todos hacen es la misma: ¿por qué se opaca? La respuesta más completa tiene varios factores, pero uno de los más importantes y menos explicados en consulta es un proceso que los científicos llaman glicación. La glicación es lo que pasa cuando el azúcar en la sangre se pega a las proteínas del cuerpo. Imagine que usted deja miel en el fondo de una olla y la calienta. Con el tiempo esa miel se cristaliza, se oscurece, se endurece.
Algo similar ocurre dentro del cristalino cuando hay niveles elevados de glucosa de forma sostenida durante años. El cristalino está compuesto principalmente de proteínas llamadas cristalinas. Cuando la glucosa se adhiere a esas proteínas, forma unos compuestos que los investigadores llaman productos finales de glicación avanzada, o AGEs por sus siglas en inglés. Esos compuestos hacen que las proteínas se entrecrucen entre sí, pierdan su flexibilidad y gradualmente la lente, que debería ser transparente como agua, empieza a volverse turbia como un vaso de vidrio que se llenó de vapor. Este proceso es lento. No ocurre en semanas ni en meses, ocurre en años, a veces en décadas. Y aquí viene algo importante que necesita entender. Una vez que la opacidad del cristalino está establecida, los alimentos no la revierten. Ninguna fruta, por nutritiva que sea, deshace las cataratas que ya están formadas. Eso es lo que la ciencia dice, y hay que decirlo con claridad para que nadie pierda tiempo ni dinero en promesas que no tienen base. Pero, y aquí está la parte realmente importante, la nutrición sí tiene un papel enorme en la velocidad a la que se forman las cataratas, en si la degeneración macular avanza rápido o despacio, y en la salud general de la retina. La diferencia entre un ojo que pierde la visión a los 62 años y uno que llega a los 80 con buena función visual puede tener mucho que ver con lo que esa persona comió durante décadas. No con una fruta milagrosa consumida 90 minutos antes de dormir, sino con un patrón de alimentación sostenido, rico en ciertos nutrientes específicos y combinado con el control adecuado de enfermedades como la diabetes. Volvamos a Norma, porque su historia tiene más capas. Cuando Norma entendió la conexión entre su diabetes y sus cataratas, sintió dos cosas al mismo tiempo: enojo y alivio. Enojo porque nadie se lo había explicado así de claro en 8 años de tener diabetes. Y alivio porque por fin tenía una pieza del rompecabezas que faltaba. Lo que le explicaron en la clínica y lo que la ciencia respalda es esto: las personas con diabetes tipo 2 tienen entre 2 y 5 veces más probabilidad de desarrollar cataratas antes de tiempo, comparado con personas sin diabetes del mismo grupo de edad. Y ese riesgo aumenta aún más cuando el control de la glucosa ha sido irregular durante años. Y aquí viene el dato que se vuelve especialmente relevante para nuestra comunidad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, la prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos hispanos y latinos en Estados Unidos es aproximadamente un 50% más alta que en adultos blancos no hispanos. Eso significa que en nuestra comunidad el riesgo de cataratas prematuras, el riesgo de deterioro visual acelerado es proporcionalmente mayor. No se dice esto para asustar, se dice porque es información que empodera. Porque si usted sabe que su glucosa está directamente conectada con la velocidad a la que sus ojos envejecen, tiene una razón más, muy concreta, muy personal, para cuidar ese número con más atención. Norma me contó que después de esa consulta llamó a su médico de atención primaria y le pidió una cita para revisar su hemoglobina A1C, que es el indicador de control de azúcar en los últimos 3 meses. El número salió más alto de lo que esperaba, y con esa conversación comenzó un ajuste en su tratamiento, en su alimentación y en su rutina diaria que en los siguientes meses hizo una diferencia real. No en las cataratas que ya tenía, pero sí en proteger lo que le quedaba de función visual. Eso es lo que la ciencia puede ofrecerle. No una cura, sino una estrategia real de protección y manejo. Antes de hablar de los alimentos y nutrientes específicos que sí tienen evidencia científica seria detrás, quiero que entendamos algo más. La diferencia entre cataratas y degeneración macular, porque son dos condiciones distintas que muchas personas confunden. Y esa confusión importa, porque los síntomas son distintos, las estrategias son distintas y lo que cubre Medicare para cada una también es distinto. Las cataratas afectan el cristalino, esa lente natural dentro del ojo.
Los síntomas típicos incluyen visión borrosa, que afecta todo el campo visual, sensibilidad a la luz y al brillo, dificultad para ver de noche y la aparición de halos alrededor de las luces, especialmente los faros de los autos. Las personas con cataratas a menudo sienten que todo tiene como una capa de neblina o que ven a través de una ventana empañada. La degeneración macular, en cambio, afecta la mácula, que es una zona pequeña pero crítica en el centro de la retina. La mácula es responsable de la visión central, la que nos permite ver con detalle, leer, reconocer caras, enhebrar una aguja, ver los números en el teléfono. Cuando la mácula se daña, la visión central se deteriora, mientras que la visión periférica, la visión de los lados, puede mantenerse. Los síntomas de la degeneración macular incluyen manchas oscuras o grises en el centro de lo que se está mirando, dificultad para leer incluso con lentes, y un fenómeno particular que se puede detectar con una herramienta sencilla llamada rejilla de Amsler. Cuando la persona mira el centro de esa rejilla de líneas rectas, las líneas del centro se ven onduladas o distorsionadas en lugar de rectas. Ese es un signo importante que debe llevarla al médico lo antes posible. La prueba de la rejilla de Amsler es gratuita, la puede descargar de internet y es algo que los especialistas recomiendan que las personas mayores de 50 años hagan una vez a la semana en casa, especialmente si tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión o historia familiar de degeneración macular. Esto es información que puede marcar una diferencia real. Un diagnóstico temprano de degeneración macular abre opciones de tratamiento que simplemente no existen cuando la condición ya está avanzada. Ahora sí, vamos a hablar de lo que sé que muchos de ustedes esperaban desde el principio. Los alimentos y nutrientes que sí tienen respaldo científico serio para la salud visual. Y hay que decirlo así, con matiz, porque el respaldo existe, pero es diferente de lo que muchas personas imaginan. Hace varios años, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, el NIH, financiaron un estudio enorme que se llama el Estudio de Enfermedades Relacionadas con la Edad, conocido como AREDS, y su versión mejorada, AREDS 2. En ese estudio participaron más de 4,000 personas durante varios años, y el objetivo era determinar si ciertos nutrientes podían reducir el riesgo de que la degeneración macular avanzara de una etapa intermedia a una etapa avanzada. Los resultados fueron significativos. Una combinación específica de nutrientes redujo el riesgo de progresión de la degeneración macular en aproximadamente un 26%. No es un número pequeño. Un 26% de reducción de riesgo en una condición que puede llevar a pérdida severa de la visión central es clínicamente importante. ¿Qué contenía esa combinación? Vitamina C, vitamina E, zinc, cobre y los dos nutrientes que más han capturado la atención de los investigadores en años recientes, luteína y zeaxantina. La luteína y la zeaxantina son pigmentos carotenoides. Son los que dan el color amarillo y naranja a muchas frutas y verduras. Y resulta que el cuerpo los acumula específicamente en la mácula del ojo, donde funcionan como un filtro natural contra la luz azul de alta energía, que es el tipo de luz que más daño puede hacer a las células retinales. Son como unos lentes de sol internos que el ojo desarrolla naturalmente cuando tiene suficiente de esos pigmentos disponibles. La recomendación de la Asociación Americana de Optometría para adultos con riesgo de degeneración macular es consumir al menos 10 miligramos de luteína y 2 miligramos de zeaxantina al día, ya sea a través de la alimentación o de suplementos. Esos son números concretos, no vagos. Y le voy a dar una idea práctica de cómo se ven en términos de alimentos reales. Una taza de col rizada cocida, la que muchos conocen como kale, contiene aproximadamente 23 miligramos de luteína y zeaxantina juntas. Con una sola taza ya sobrepasa la recomendación diaria. Los vegetales de hoja verde oscura son, de lejos, la fuente más concentrada de estos nutrientes en la alimentación. La espinaca cocida ofrece alrededor de 20 miligramos por taza. La acelga, alrededor de 17. El brócoli, aunque en menor concentración, también aporta una cantidad relevante.
Pero hay que saber algo importante sobre cómo absorber estos nutrientes. La luteína y la zeaxantina son solubles en grasa. Eso significa que si usted las consume sin ninguna grasa en la misma comida, su cuerpo absorbe muy poca cantidad, tal vez un 5% de lo que ingirió. Pero si las combina con una pequeña cantidad de grasa saludable, la absorción puede subir entre el 40 y el 60%. Ese es un dato de un estudio publicado en el Journal of Nutrition y es prácticamente desconocido para la mayoría de las personas. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que la ensalada de espinaca que come para el almuerzo debería tener un poco de aceite de oliva o un cuarto de aguacate o unas nueces para que el ojo realmente se beneficie de los nutrientes que contiene. No es complicado, pero hace una diferencia real en cuánto de esos pigmentos visuales llega donde tienen que llegar. Los huevos también merecen mención especial. La yema del huevo contiene luteína y zeaxantina en una forma que el cuerpo absorbe especialmente bien, precisamente porque ya viene con grasa incorporada. Un huevo entero aporta entre 0.2 y 0.3 miligramos de estos pigmentos, una cantidad menor que los vegetales de hoja verde, pero con una biodisponibilidad superior. Para las personas mayores que viven solas y a veces tienen dificultad para preparar platillos elaborados, los huevos son una fuente práctica y accesible. Ahora, las frutas, porque sí, las frutas forman parte de esta conversación, aunque no de la manera en que se suelen presentar en Internet. Los kiwis, tanto el verde como el dorado, contienen luteína y zeaxantina, no en las concentraciones que se encuentran en los vegetales de hoja verde, pero sí en cantidades que contribuyen a la dosis diaria recomendada. Un kiwi mediano aporta aproximadamente 0.1 a 0.3 miligramos de luteína. Si usted come 2 o 3 kiwis al día como parte de una dieta variada, ese aporte se suma de manera útil. La papaya, que muchos de ustedes conocen bien desde la cocina de sus familias, contiene betacaroteno, vitamina C y una pequeña cantidad de luteína. No es una fuente primaria de estos pigmentos visuales, pero sí ofrece vitamina C, que también tiene su papel en la salud ocular. Un estudio largo que siguió a enfermeras en Estados Unidos durante muchos años, el Nurses Health Study, encontró que las mujeres con mayor consumo de vitamina C tenían aproximadamente un 18% menos de riesgo de desarrollar cataratas comparadas con las de menor consumo. La sandía contiene licopeno, un antioxidante que el cuerpo no convierte en luteína, pero que sí tiene propiedades antiinflamatorias y que apoya la salud cardiovascular en general, lo cual indirectamente beneficia la circulación hacia los ojos. La sandía también tiene un contenido de agua muy alto y la hidratación, que es algo que muchas personas mayores descuidan sin darse cuenta, afecta directamente la lubricación ocular y reduce la sequedad, que hace que la visión se sienta más borrosa, especialmente al despertar. Los arándanos silvestres, que en inglés se llaman wild blueberries y que se encuentran congelados en muchos supermercados hispanos, contienen antocianinas, que son pigmentos azul morado con propiedades antioxidantes. Hay investigaciones preliminares que sugieren que las antocianinas pueden tener efectos positivos sobre la microcirculación en los ojos, aunque en este campo la evidencia todavía está menos madura que en el caso de la luteína y la zeaxantina. Las grosellas negras o blackcurrants son una fuente particularmente concentrada de antocianinas. Un estudio publicado en Japón con pacientes que tenían glaucoma encontró que un consumo diario de antocianinas de grosella negra mejoró el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Es una investigación interesante, aunque es importante decir que fue un estudio relativamente pequeño y que se necesita más investigación para confirmar esos efectos en poblaciones más amplias. Lo que sí está bien establecido es que una dieta rica en frutas y verduras de colores variados, especialmente las de color verde oscuro, amarillo, naranja y azul morado, aporta una combinación de antioxidantes que protegen los tejidos del ojo del daño oxidativo acumulativo. No es el color lo que importa, sino los compuestos que producen ese color. Y esos compuestos
La luteína, la zeaxantina, la vitamina C, la vitamina E, las antocianinas trabajan juntos de una manera que es difícil de replicar con un suplemento aislado. Entonces, la imagen que la ciencia nos da no es coma esta fruta a las 11 de la noche y sus cataratas van a desaparecer. La imagen real es construya un patrón de alimentación que su ojo pueda usar durante meses y años para mantener su salud, frenar el daño oxidativo y darle a la mácula los pigmentos que necesita para protegerse. Eso es sostenible, eso es práctico y eso sí tiene evidencia. Ahora quiero hablar de algo que quizás es lo más importante de todo este contenido desde el punto de vista práctico, especialmente para quienes tienen más de 60 años y están en Medicare. Porque hay información sobre cobertura que muchas familias hispanas simplemente no conocen y esa falta de información puede costar tiempo, visión y calidad de vida. Las cataratas, cuando llegan a un punto en que afectan la calidad de vida, no son un problema que la dieta puede resolver. La dieta puede ayudar a frenar su desarrollo, puede proteger la retina alrededor. Pero las cataratas ya formadas, las que nublan el cristalino de manera significativa, requieren cirugía para corregirse. Y esa cirugía existe, funciona y en la gran mayoría de los casos es cubierta por Medicare Parte B. Esto es algo que muchas personas en nuestra comunidad no saben. La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más comunes y más seguros en medicina. Se realiza de manera ambulatoria, generalmente en menos de 1 hora, con anestesia local y la recuperación es rápida. Las estadísticas de éxito son muy altas. La mayoría de los pacientes reporta una mejora significativa en la agudeza visual después del procedimiento. Medicare Parte B cubre la cirugía de cataratas cuando el médico determina que la condición es lo suficientemente avanzada como para afectar la función diaria. También cubre un par de lentes después de la cirugía. Si usted tiene Medicare Advantage, es decir, la versión de Medicare a través de un plan privado, los beneficios pueden variar, así que conviene revisar su plan específico o llamar al número en su tarjeta de beneficios para hacer esa pregunta directamente. Lo que quiero que se lleve de este punto es simple. Si un médico le dice que tiene cataratas, que ya están afectando su visión, no asuma que la cirugía está fuera de su alcance económico. Pregunte específicamente por su cobertura de Medicare. Pregunte si su doctor de atención primaria puede referirle a un oftalmólogo. Y no espere a que las cataratas estén tan avanzadas que su vida diaria se vea severamente limitada antes de explorar las opciones que le corresponden. Norma, nuestra amiga de San Antonio, hizo exactamente eso. Después de entender la situación con claridad, habló con su médico primario, que la refirió a un oftalmólogo. Le explicaron que sus cataratas todavía estaban en una etapa en que podía esperar unos meses más mientras trabajaba en controlar mejor su diabetes y en ajustar su alimentación. Ese tiempo de espera no fue tiempo perdido, fue tiempo invertido en preparar su cuerpo para un procedimiento que cuando llegara tendría mejores condiciones para recuperarse. Y mientras esperaba, adoptó los cambios que le habían explicado. Más vegetales de hoja verde, más huevos, aguacate con más frecuencia, mejor control de su azúcar en sangre y suficiente hidratación, no como magia, como estrategia de cuidado real. Eso es de lo que estamos hablando aquí, no de milagros, de estrategia. Permítame ahora hacer una pausa para decirle algo importante. Todo lo que estamos compartiendo aquí es información educativa. Es un resumen de lo que la investigación científica disponible describe sobre la relación entre nutrición y salud visual. No es un consejo médico personalizado y no reemplaza la evaluación de un oftalmólogo o de su médico de atención primaria. Si usted está experimentando cambios en su visión, lo más importante que puede hacer es agendar una cita con un profesional de salud que pueda examinar sus ojos directamente. La información que compartimos aquí puede ayudarle a llegar a esa cita con mejores preguntas y con más claridad sobre lo que está pasando, pero la evaluación médica no tiene sustituto. Dicho eso, sigamos adelante porque hay varios puntos más que quiero cubrir y que son igualmente relevantes.
Hablemos ahora de una conexión que mencioné brevemente al principio y que merece un desarrollo más completo porque es una de las razones por las que este tema tiene un peso especial en nuestra comunidad. La conexión entre diabetes y salud visual. La diabetes tipo 2 daña los ojos de varias maneras. La más conocida es la retinopatía diabética, que es el daño a los vasos sanguíneos de la retina. Pero también acelera el desarrollo de cataratas, como ya mencionamos, y puede contribuir a cambios en el nervio óptico que se relacionan con el glaucoma. El mecanismo central en todos estos casos es el mismo. El exceso crónico de glucosa en la sangre daña los vasos sanguíneos pequeños, los capilares, que son los que llevan oxígeno y nutrientes a los tejidos delicados del ojo. Cuando esos vasos se dañan, el tejido que depende de ellos sufre. En el caso de la retina, que es extremadamente sensible y que depende de un flujo sanguíneo constante y bien regulado, ese daño puede ser acumulativo y permanente. La buena noticia, y es una noticia que vale la pena decirla con claridad, es que el control de la glucosa sí hace una diferencia medible. Estudios a largo plazo han demostrado que las personas con diabetes que mantienen un buen control de su azúcar en sangre tienen significativamente menos daño retinal después de 10 o 15 años comparadas con las que tienen un control deficiente. No es una diferencia pequeña, es la diferencia entre llegar a los 75 años con visión funcional y llegar con deterioro severo. ¿Qué significa buen control? Para la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, los médicos buscan una hemoglobina A1C por debajo del 7%, aunque ese número puede ajustarse según la edad, otras condiciones de salud y la evaluación individual del médico. Si usted tiene diabetes y hace tiempo que no revisa su A1C, esa es una conversación que conviene tener pronto con su médico de atención primaria. La presión arterial también importa en este cuadro. La hipertensión daña los vasos sanguíneos de los ojos de manera similar a la diabetes. Cuando una persona tiene tanto diabetes como presión alta, el riesgo para la visión se multiplica. Y en nuestra comunidad, la combinación de diabetes e hipertensión no es rara. Es algo que conviene abordar de manera integral, no por separado. Ahora, hay otro factor que pocos mencionan cuando hablan de visión y que puede ser particularmente relevante para personas mayores de 70 años. La deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para el sistema nervioso. La médula ósea, la función cerebral y sí, también los nervios ópticos dependen de niveles adecuados de esta vitamina. Una deficiencia severa de B12 puede causar lo que se llama neuropatía óptica, que es un daño al nervio óptico que puede producir visión borrosa, pérdida de contraste y en casos graves pérdida de visión. La razón por la que esto es más relevante en personas mayores es que la capacidad del estómago para absorber la vitamina B12 de los alimentos disminuye con la edad. A medida que envejecemos, el estómago produce menos ácido gástrico y menos de una proteína llamada factor intrínseco, que es necesaria para absorber el B12. Esto significa que una persona de 75 años puede comer alimentos ricos en B12 y aún así desarrollar deficiencia porque su sistema digestivo ya no la absorbe tan bien como antes. Los Institutos Nacionales de la Salud señalan que la deficiencia de B12 es una condición relativamente común en adultos mayores y que a menudo pasa sin diagnosticarse porque sus síntomas pueden confundirse con señales normales del envejecimiento: fatiga, debilidad, cambios en la memoria y sí, también cambios visuales. Un simple análisis de sangre puede identificar si los niveles de B12 están por debajo de lo óptimo. Y en ese caso, los suplementos o las inyecciones de B12 son una solución efectiva y de bajo costo. Este punto es importante. Si usted tiene más de 70 años y está experimentando visión borrosa, especialmente si también tiene sensación de hormigueo en manos o pies, fatiga inusual o dificultades con la memoria, vale la pena pedirle a su médico que incluya un nivel de vitamina B12 en su próximo análisis de sangre.
No porque sea la causa más probable de su problema visual, sino porque es una causa que se puede diagnosticar y tratar de manera relativamente simple y que a veces se pasa por alto. Vamos ahora a algo que conecta la salud visual con un tema más amplio de bienestar e independencia: la relación entre la visión y el riesgo de caídas. Este es un nexo que la gente no suele pensar, pero que es enormemente importante. El Instituto Nacional del Ojo, el NEI, que es parte de los Institutos Nacionales de la Salud, ha documentado que los adultos mayores con deterioro visual tienen aproximadamente 2.4 veces más probabilidad de sufrir caídas graves comparados con personas del mismo grupo de edad con buena visión. ¿Por qué? Porque la visión es uno de los sistemas que el cerebro usa para mantener el equilibrio. Cuando la visión se deteriora, el cerebro recibe información incompleta o distorsionada sobre la posición del cuerpo en el espacio. Un escalón que no se ve claramente, un objeto en el suelo que parece plano cuando tiene relieve, una superficie mojada que brilla de manera confusa. Todos estos se convierten en peligros reales cuando la visión no está funcionando bien. Las caídas en adultos mayores son una de las principales causas de hospitalización: fractura de cadera, pérdida de independencia y en algunos casos de muerte. Las cifras son serias y muchas de esas caídas tienen como factor contribuyente un deterioro visual que no fue tratado oportunamente. Esto es relevante porque le da a la salud visual una dimensión que va más allá de simplemente ver bien. Es una cuestión de seguridad en el hogar, de independencia, de poder seguir viviendo en la propia casa sin depender completamente de otros. Para muchas personas mayores hispanas, mantener la independencia no es solo una preferencia personal, es una cuestión de dignidad profunda. ¿Qué pueden hacer las familias con esta información? Varias cosas concretas. Primero, asegurarse de que el adulto mayor en la familia tiene una revisión ocular al menos una vez al año después de los 60. Muchos planes de Medicare cubren un examen ocular anual para personas con diabetes. Para personas sin diabetes, la cobertura varía, pero muchos planes de Medicare Advantage sí incluyen beneficios de visión. Vale la pena revisar el plan específico. Segundo, si hay deterioro visual conocido, revisar el entorno del hogar. Iluminación adecuada en los pasillos y escaleras. Antideslizantes en el baño y la ducha. Sin alfombras sueltas que puedan ser una trampa. Pasamanos firmes donde corresponda. Estas adaptaciones no son costosas y pueden prevenir tragedias reales. Tercero, hablar abiertamente en familia sobre los cambios visuales que se noten. En muchas familias hispanas hay un orgullo que hace difícil admitir que ya no se ve bien, que ya no se puede manejar, que ya no se puede leer sin ayuda, pero ese silencio puede ser peligroso. La conversación abierta, respetuosa, entre hijos y padres, entre parejas, sobre los cambios que están ocurriendo en la visión, puede ser el primer paso hacia el cuidado que se necesita. Déjame contarle de Bernardo, un señor de 73 años del área de Orlando, Florida. Bernardo había sido mecánico durante 35 años. Era un hombre independiente, práctico, acostumbrado a resolver sus propios problemas. Cuando empezó a ver mal de noche, simplemente dejó de salir de noche. Cuando empezó a tener dificultad para ver los escalones en la entrada de su casa, puso una cinta de color en el borde más bajo y siguió adelante. Su hija, que lo visitaba cada 2 semanas, notó los ajustes, pero tardó en hablar. Hasta que una tarde llegó y encontró a su papá en el suelo de la cocina. Bernardo había tropezado con la orilla del refrigerador al pasar porque no lo vio bien desde el ángulo en que venía. No se quebró nada, pero el susto fue mayúsculo para los dos. Esa caída fue la conversación que no habían tenido. La hija de Bernardo lo acompañó al oftalmólogo esa misma semana. Le diagnosticaron cataratas bilaterales, con la del ojo izquierdo bastante avanzada. Su Medicare Advantage cubría el procedimiento. 3 semanas después, Bernardo estaba en el quirófano de una clínica ambulatoria en Orlando y 1 hora después salía con el ojo izquierdo intervenido. A los 10 días regresó para el ojo derecho. Bernardo me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que la primera mañana después de la cirugía del ojo izquierdo, cuando abrió los ojos en su cuarto, lo primero que hizo fue mirar el ventilador del techo y lo vio con nitidez.
podía contar las aspas y se le llenaron los ojos de agua, no de tristeza, sino de algo que describió como reconocimiento, como reencontrarse con algo que no se había dado cuenta cuánto había extrañado. No todas las historias terminan igual. No todos los pacientes tienen esa recuperación dramática, pero muchos sí. Y muchos de esos casos que terminan bien empiezan por una conversación que alguien finalmente tuvo el valor de iniciar. Vamos ahora a lo práctico, porque sé que muchos de ustedes quieren una guía concreta, algo que puedan empezar a aplicar esta semana, no solo conceptos generales. Así que vamos a armar eso juntos. Primero, la alimentación. Un patrón de alimentación favorable para la salud ocular no requiere comprar productos exóticos ni gastar mucho dinero, requiere consistencia y variedad. Estos son los grupos de alimentos que la evidencia apoya más claramente. Los vegetales de hoja verde oscura, especialmente la espinaca y el kale, son la prioridad más alta. Una taza de espinaca cocida varias veces a la semana puede hacer una diferencia real en los niveles de luteína y zeaxantina que llegan a la retina. Únalo siempre con un poco de grasa saludable. Aceite de oliva, aguacate, nueces o una yema de huevo. Esa combinación no es casualidad ni moda. Es cómo el cuerpo absorbe mejor esos nutrientes. Los huevos enteros 2 o 3 veces por semana son una fuente práctica de luteína en una forma de alta biodisponibilidad. Si usted tiene el colesterol bien controlado y su médico no le ha restringido los huevos, no hay razón para evitarlos. Si tiene alguna restricción, consulte con su médico cuántos son apropiados para usted específicamente. Las frutas ricas en vitamina C, como las naranjas, las fresas, el kiwi, la guayaba y los pimientos rojos, que técnicamente son frutas aunque los usamos como verdura, apoyan la salud del cristalino y de los vasos sanguíneos oculares. La guayaba, que es una fruta familiar para muchos de ustedes, tiene una concentración de vitamina C que supera a la naranja. Una guayaba mediana puede contener el doble de vitamina C que una naranja del mismo tamaño. Los pescados grasos como el salmón, la sardina y el atún en lata aportan ácidos grasos omega 3 que tienen un papel en la salud de la membrana de las células retinales y también en la reducción de la sequedad ocular. Las sardinas en lata son económicas. Están disponibles en la mayoría de los supermercados hispanos y 2 o 3 latas a la semana aportan una cantidad relevante de omega 3. Las nueces y las semillas de linaza son también buenas fuentes de omega 3 de origen vegetal, aunque en una forma que el cuerpo convierte con menos eficiencia que la del pescado. Aún así, para personas que no comen pescado, son una alternativa valiosa. El chocolate oscuro con al menos 70% de cacao contiene flavonoides que tienen propiedades antioxidantes y que en investigaciones preliminares han mostrado efectos positivos sobre la circulación a los ojos. Un par de cuadritos al día es suficiente para obtener ese beneficio sin excederse en azúcar. No tiene que ser el chocolate oscuro más amargo que existe. Hay variedades de 72 o 75% que son agradables al paladar y que combinan bien con un puñado de nueces como snack, el agua. Esto puede parecer obvio, pero es algo que con frecuencia se descuida, especialmente en adultos mayores, en quienes la sensación de sed disminuye con la edad. La Clínica Mayo y otras organizaciones recomiendan que adultos mayores beban al menos 8 tazas de agua al día, más si viven en climas cálidos o hacen actividad física. La sequedad ocular, que es una de las causas más comunes de visión borrosa, puede mejorar significativamente con una hidratación adecuada. Es una de las intervenciones más simples, más baratas y más ignoradas en el cuidado de la visión. Ahora, ¿los suplementos son necesarios? Depende. Si usted ya tiene diagnóstico de degeneración macular en etapa intermedia, su oftalmólogo probablemente le hablará de la fórmula AREDS2, que es una combinación específica de vitaminas y minerales que ha demostrado reducir el riesgo de progresión. Esa es una decisión médica y conviene tomarla en conversación con su especialista. Si usted no tiene degeneración macular diagnosticada, pero quiere apoyar su salud visual de manera preventiva, los suplementos de luteína y zeaxantina son generalmente seguros y tienen evidencia razonable detrás.
Pero antes de empezar cualquier suplemento nuevo, es una buena práctica mencionárselo a su médico, especialmente si toma medicamentos, porque algunos suplementos pueden interactuar con ciertos fármacos. Lo que sí quiero decirle con claridad es que ningún suplemento reemplaza una dieta variada y equilibrada. Los suplementos llenan vacíos, no reemplazan fundamentos. Ahora quiero hablar de algo que es quizás el punto más valioso de todo lo que hemos cubierto. Las preguntas que conviene hacer en su próxima cita médica. Muchas personas llegan al médico sin saber qué preguntar, o sienten que no quieren tomar demasiado tiempo, o no quieren parecer que cuestionan al doctor. Y eso resulta en citas que terminan sin que la persona tenga realmente la información que necesita. Así que aquí van preguntas concretas que puede llevar escritas en un papel a su próxima consulta. Si va con su médico de atención primaria, ¿cuándo fue mi último examen de ojos? ¿Necesito una referencia a un oftalmólogo? ¿Mi diabetes, si la tengo, está siendo bien manejada en relación con mi salud ocular? ¿Tiene sentido revisar mi nivel de vitamina B12? ¿Tengo algún factor de riesgo para degeneración macular que deba conocer? Si va con el oftalmólogo, ¿tengo cataratas? ¿En qué etapa están? ¿Qué señales debo vigilar para saber si están avanzando? ¿Tengo signos de degeneración macular? ¿Debería hacer la prueba de la rejilla de Amsler en casa y con qué frecuencia? ¿Mi Medicare o mi plan de salud cubriría tratamiento o cirugía si llegara a necesitarla? ¿Qué cambios en mi alimentación o estilo de vida recomienda para proteger mi visión? Esas preguntas no son intrusivas. Son exactamente el tipo de información que su médico espera que usted quiera. Un buen médico se alegra cuando el paciente llega preparado. Quiero hablar ahora de un tema que es delicado pero importante. Lo que circular en redes sociales y videos de internet sobre visión y cómo distinguir la información útil de la que puede hacerle daño. En los últimos años han proliferado videos y publicaciones que prometen recuperar la visión con protocolos de alimentos, con gotas caseras, con ejercicios de ojos o con suplementos presentados como secretos que la industria médica quiere ocultar. Muchos de estos videos tienen millones de vistas. Tienen testimonios emotivos. Tienen el formato de una autoridad médica que habla directamente a la cámara. Y la verdad incómoda es que la mayoría de esas promesas no tienen base científica seria. No porque los alimentos naturales no importen, porque ya vimos que sí importan, sino porque la escala del beneficio prometido no corresponde a lo que la evidencia puede respaldar. Las cataratas no se revierten con frutas. La degeneración macular avanzada no se cura con suplementos. La visión severamente dañada no se recupera con ejercicios de ojos. Estas afirmaciones no son verdad y cuando alguien las hace hay que preguntarse por qué. A veces detrás de esos videos hay productos que comprar. A veces hay afiliaciones que generan ingresos por cada venta que provienen del video. A veces hay simplemente personas que creen de buena fe en lo que dicen, pero que no tienen la formación para evaluar la calidad de la evidencia. El problema real es cuando alguien con cataratas que necesita cirugía o con degeneración macular que necesita tratamiento pospone la atención médica porque está siguiendo un protocolo de frutas que vio en internet. Esas semanas y meses de retraso pueden marcar una diferencia significativa en el resultado. La mejor manera de protegerse de esa información no es desconfiar de todo, sino hacerse las preguntas correctas. ¿Qué estudios respaldan esta afirmación? ¿En qué institución? ¿Cuántos participantes? ¿Fue revisado por otros científicos? Si no hay respuestas claras a esas preguntas, hay que ser muy cauteloso. Y siempre, si hay un cambio real en su visión, buscar primero una evaluación con un profesional de salud calificado. Volvamos a Norma por un momento, porque su historia tiene un final que quiero compartir con ustedes. Norma trabajó durante varios meses en los cambios que le habían recomendado. Incluyó más vegetales de hoja verde en su alimentación, siempre con un poco de aceite de oliva o aguacate. Tomó más agua. Trabajó con su médico para ajustar su tratamiento de diabetes y logró bajar su A1C de 8.1 a 7.2. Todavía no perfecto, pero con una mejora real. Hizo el examen de la rejilla de Amsler cada semana en casa, como le habían indicado.
En su revisión de los 6 meses con el oftalmólogo, los resultados fueron modestos pero reales. Sus cataratas habían avanzado ligeramente, lo cual era esperable, pero menos de lo que el médico proyectaba dado el estado inicial. La degeneración macular seguía en etapa temprana, sin señales de progresión. Le dijeron que con el control que había logrado en la glucosa y los cambios en la alimentación, estaba en un camino mucho más favorable que si no hubiera hecho nada. El médico ajustó el plan. Suplemento AREDS, 2 a dosis completa, seguimiento cada 4 meses y la posibilidad de discutir la cirugía de cataratas en los próximos 6 meses si el avance continuaba. Norma no recuperó la visión que tenía a los 50. Eso no era posible. Pero sí estaba protegiendo lo que tenía, entendiendo lo que estaba pasando y tomando decisiones informadas junto a su equipo médico. Ya no se sentía como alguien a quien le pasaban cosas, se sentía como alguien que estaba actuando. Y esa diferencia, esa sensación de agencia, de estar en el asiento del conductor de su propia salud, es algo que ninguna fruta puede dar por sí sola, pero que la información correcta, la atención médica adecuada y el apoyo familiar sí pueden construir. Quiero cerrar con algo que creo profundamente. La salud de los ojos no debería ser un privilegio. No debería depender de si alguien pudo pagar una consulta cara o de si alguien tenía acceso a la información correcta en el momento correcto. En este país, para quienes están en Medicare, existe cobertura para exámenes oculares relacionados con ciertas condiciones, para la cirugía de cataratas y para el seguimiento de la degeneración macular. Para quienes todavía no están en Medicare, muchas clínicas comunitarias ofrecen servicios de salud visual a bajo costo o con escala de pago según ingresos. No permita que la falta de información sea el obstáculo. Eso es lo que este tipo de contenido intenta cambiar. Que las personas en nuestra comunidad lleguen a las conversaciones con sus médicos sabiendo más, preguntando más y sintiéndose con más poder para tomar decisiones que protegen su salud y su independencia. Los ojos no son solo órganos. Son la ventana a través de la cual vemos a nuestros nietos crecer. Son lo que nos permite leer la Biblia o el periódico o el mensaje de texto que nos manda un hijo a medianoche. Son lo que nos mantiene seguros cuando caminamos, cuando cocinamos, cuando manejamos al médico. Cuidarlos no es vanidad, es cuidar la vida que queremos seguir viviendo. Si este contenido le fue útil, si hay algo aquí que no sabía y que ahora va a cambiar la conversación que tiene con su médico o con un familiar, eso ya vale todo. Compártalo con alguien que lo necesite. ¿Con su mamá? ¿Con su papá? ¿Con un amigo que lleva tiempo sin revisar sus ojos? La información que se comparte en la comunidad puede llegar donde un médico no siempre llega a tiempo. Y si tiene preguntas, preocupaciones, o si hay un tema de salud que quisiera que abordemos con este mismo cuidado y esta misma seriedad, déjenlo en los comentarios. Estamos aquí para acompañarlos en ese camino hacia una salud visual y un bienestar general que les permita vivir con plenitud los años que vienen. Cuídense mucho. Y no dejen para mañana la conversación con el médico que deberían tener esta semana.